¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches con todos los presentes. Bueno, la verdad estaba esperando un poquito que se conecten más participantes, pero bueno, en vista el tiempo, vamos a iniciar, por favor. En este caso, me comentan, todos los que están presentes ya participaron en el primer módulo, ¿no es cierto? Muy buenas noches, mi estimada docente Laurita, buenas noches. Buenas noches. Ya, Eh, Le merezco comenta. una pregunta, sí. Dígame, En, dígame, en dígame. el primer módulo, las diapositivas son 79 diapositivas. Es todo el conjunto de lo que vimos. Ajá. Es una Por sola. una sola. Ajá. Es Yo todo lo que vimos. pensé que había algún otro módulo que no le han impregnado ahí en la plataforma porque yo revisé y no había. Ajá. Ajá. No, no, es Ya, una sola. Bueno, en realidad, antes sí subíamos como que dividido por clase, pero después consideramos o tomamos en consideración que es mucho mejor que ustedes tengan un solo material todo unido. Entonces, sí, es uno. En el caso de que por A o B motivo sintamos que falta alguna, para que me hagan saber, pero yo la revisé y está igual, pero me hacen saber en el caso de que falte alguna de lo que vimos. ¿Les parece? muchas gracias. Ok, bueno entonces, muy buenas noches con todos, bienvenidos. Estamos por favor en el curso de ventas de alto impacto y cierre estratégico. Para quienes vemos o estamos de forma sincrónica, bienvenidos. Y obviamente para quienes nos verán después de forma sincrónica, espero que esta clase sea de muy fructífera para ustedes y para su vida tanto personal como laboral. Me presento nuevamente, mi nombre es Laura Ortiz, voy a estar a cargo del módulo 2. Me gusta muchísimo esto de poder impartir dos módulos porque siento que así vamos a seguidos, porque siento que así vamos a resolver dudas que puedan llegar a surgir, ¿ya? Este módulo en específico que nosotros vamos a revisar toma el nombre de negociación comercial y manejo de objeciones. Es al igual que el primero, pero en el primero vimos más la cuestión introductoria, ¿no? En esto ya nosotros entramos más en materia de lo que es ventas en sí y lo ideal es que nosotros prestemos muchísima atención porque siento que el manejo de objeciones es muy importante en la vida de un vendedor. Todos los que estamos aquí sabemos que las objeciones son algo que se presentan cotidianamente, entonces es importante que sepamos cómo manejarlas. Pero, como siempre les presento al inicio de la clase, es importante que sepamos todos los temas que vamos a abordar en el módulo, ¿ya? En el módulo nosotros vamos a ver primero lo relacionado con la persuasión estratégica para ventas. En esto vamos a ver ciertos métodos adaptados al contexto latino como el AIDA, SPIN, PAS, que por el momento tal vez si alguien se siente familiarizado, perfecto, con el resto lo revisaremos a fondo. También vamos a ver un tema súper importante que son las preguntas poderosas y la escucha activa y la lectura del cliente. Posterior a ello, pues veremos las técnicas profesionales de negociación. En esto está el anclaje y táctica de silencio, concesiones inteligentes y las estrategias para clientes difíciles, ¿ya? Posterior a ello, y el tema que me encanta mucho de este módulo, que son las objeciones más comunes y cómo nosotros debemos responderlas. En este estamos hablando de precio, tiempo, competencia y desconfianza. A su vez, vamos a ver ciertas fórmulas de respuesta como la fórmula aire, siente, sentí, encontré y la técnica del arco también. Y posterior a ello, y para finalizar este módulo, vamos a cerrar con broche de oro con lo que es el control emocional y el lenguaje corporal, ¿ya? En esto vamos a incluir ciertas técnicas para mantener la calma, ciertos señales de interés, rechazo y confusión y los microgestos que son clave en ventas, ¿ya? Pasamos un poquito entonces, ya una vez que sabemos de qué se trata todo este módulo, vamos a empezar con un tema súper chévere que es la persuasión estratégica. Vivien, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Coméntame, ¿qué tal inició tu semana en el trabajo? ¿Sí podemos hablar? ¿Podemos hablar o no? Coméntame. Ceci, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Sí, todo tranquilo esta semana con motivación para sacar más ventas y aplicar lo que estamos aprendiendo. Listo. Ceci, coméntame. ¿Tú trabajas con persuasión en tu cotidianidad?
Sí, no, Una escala del 1 al 10, ¿qué tanto manejas de este tema de la persuasión? unos 7. 7. Perfecto. Joana Salinas, buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Ceci, por tu participación. Gracias. Joanita, ¿cómo Hola, estás? buenas Buenas noches. noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Hola, Joanita, ¿cómo estás? Coméntame, ¿cómo inició tu semana? Bien, gracias a Dios, tratando de cerrar ventas. ¿Ya estamos próximos a acabar la vigencia o no? Sí, estamos en la última semana. Empezamos con el estrés, que empiece la cuenta regresiva. Mi, Así es. mi Joanita, coméntame, ¿tú qué tan buena eres en persuasión del 1 al 10 en tu trabajo? La verdad me pongo un 6. Un 6. Ok. Listo. Muchas gracias, Joanita, por tu participación. A ver, comenzamos indicando entonces que persuasión estratégica, primero, no es convencer presionando, ¿listo? Sino guiar al cliente, tanto mental como emocionalmente, para que sea él quien diga esto es lo que necesito, ¿ok? En este proceso intervienen tres niveles importantísimos. Está la conciencia, la visualización y la seguridad. Repito, conciencia, visualización y seguridad. ¿A qué hablamos cuando mencionamos conciencia? A hacer visible el problema, ¿ok? Entonces, muchas veces el cliente, a pesar de que sabe que tiene la necesidad, no sabe exactamente cuál es. ¿Qué nosotros debemos hacer aquí en el primer nivel de la persuasión, que es la conciencia? Hacer preguntas inteligentes, ¿ok? Es decir, mostrarle lo que está perdiendo y generarle claridad. Voy a poner un ejemplo práctico. ¿Qué está pasando actualmente con tus ventas que te preocupa? Si nosotros queremos vender algún programa de CRM, por ejemplo. ¿Ya? ¿Cuál sería otra pregunta de conciencia, José? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Coméntame, ¿cuál sería otra pregunta de conciencia para despertar la duda a tu cliente? Muy buenas noches. Bueno, una pregunta de conciencia sería que, o sea, ¿cuál es el propósito de adquirir este bien o lo que va a realizar, la actividad que va a realizar? Ya, listo, hacer visible el problema, ¿no es cierto? Muchas gracias, Así José, por es. tu participación. Segundo, entonces, una vez que nosotros ya le hacemos, ya le creamos un poquito más visible esa necesidad, vamos a la visualización. ¿Qué viene entonces después? Es mostrarle una solución, ¿ok? Entonces, aquí es donde el cliente va a empezar a ver cómo cambiaría su vida si adquiere nuestro producto o servicio. ¿Cuál es el rol que nosotros como vendedores debemos tener en este momento? Es que vamos a traducir nuestro producto o servicio en beneficios, ¿ya? O sea, hacer que él se imagine el resultado. ¿Listo? Repito, entonces, visualización. Primero le creamos ya de forma real su necesidad, luego nosotros le mostramos cómo tenemos la solución y cómo va a cambiar su vida con esto. Voy a poner un ejemplo. Imagínate duplicar tus clientes sin tener que bajar sus precios. ¿Qué hacemos nosotros en este caso en el cliente? Le estoy mostrando cómo va a ser su vida luego de adquirir mi producto o servicio. Obviamente siempre inclinándose a la parte positiva. Y para finalizar viene la seguridad. ¿Qué quiere decir la seguridad? Reducir el miedo que llega a tener el cliente de adquirir el costo, el servicio o el producto. ¿Ok? Siempre el cliente va a tener miedo a perder su dinero, miedo a equivocarse de opción, miedo a que le estafen. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Generarle confianza. ¿Cómo hacemos esto? Y hablamos clases pasadas, generándole credibilidad con testimonios, resultados y siempre acompañándole a la decisión, ¿ok? Por ejemplo, no estás solo en esto, nosotros te acompañamos paso a paso. ¿Listo? Eso es una persuasión. Conciencia, visualización y después seguridad. Repito entonces, le hago visible el problema que tiene, le muestro cómo puede solucionarse y le doy seguridad de que va a adquirir el producto o servicio y que le va a ayudar 100% después. ¿Ya? Básicamente, eso es hablar de persuasión. Existen ciertos principios claves en Latinoamérica, ¿ok? Recordemos que nosotros los latinos tenemos cierta forma distinta de ser del resto de personas en el mundo. Somos un poquito más cálidos, somos un poquito más confianzudos, nos gusta muchísimo que jueguen o que nos hagan sentir un poquito más importantes. Entonces, bueno. Por eso es que yo quiero o nosotros queremos enfatizar en este momento en los principios claves que son en Latinoamérica.
Entonces, en estos están los siguientes. Siempre la confianza va a pesar más que la oferta. La relación precede al negocio. La emoción valida la lógica y el trato humano supera el discurso técnico. Esta de aquí es la que más me gusta a mí, de que el trato humano supera al discurso técnico. Muchísimas veces, en realidad, para los que somos latinoamericanos o pertenecemos a Latinoamérica, nos gusta que nos traten muy bien y que no nos estén como que diciendo tantas y tantas cosas. Entonces, para mí, esa enfatiza. Pero vamos a explicar cada una de ellas para que nosotros sepamos un poquito más a fondo, ¿ya? La confianza pesa más que la oferta. ¿Qué quiere decir? Que el cliente la mayor parte de veces compra más por quien le vende que por lo que le vendes. ¿La? ¿Eso qué quiere decir? Él busca cercanía, busca honestidad y busca también coherencia. Ojo con esto. ¿Cuál es el error que cumplen o que cometen la mayoría de los vendedores que no generan una conexión emocional? Entonces, si nosotros vamos directo a la venta sin generar una conexión emocional, puede haber problemas o incluso nunca llegar al cierre. Por eso es que yo les pregunté antes X pregunta, ¿ya? ¿Qué hice yo al inicio? Para que, vamos a poner un ejemplo, Ceci o Joanita se sientan muy a gusto. Preguntarles cómo les fue su día, coméntenme, ya estamos en época de cierre, toda esa situación. ¿Qué hice yo? Generé conexión emocional. Eso es lo que yo necesito que ustedes hagan siempre al iniciar una asesoría o una venta, ¿ya? Ahora, ¿de qué hablamos al decir que la relación precede al negocio? Que primero se construye la relación y luego se vende. ¿Cómo se aplica esto? Una conversación genuina, ¿ya? Genuina, la que te salga en ese momento. Porque, por ejemplo, yo he visto que muchos vendedores cometen este error. Siempre le hacen la misma pregunta a todos los clientes y a veces pues, lo que funcionó con un cliente no va a funcionar también con el otro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que está pasando en ese momento, una conversación genuina. Vamos a poner un ejemplo. Si es que yo le estoy atendiendo a alguien y es súper temprano, son las 7:30 de la mañana, ¿cómo va a empezar mi conversación para generar esta conexión? Coméntame, José, ¿cómo lo harías tú si el escenario es a las 7 de la mañana y estás vendiendo y quieres empezar una conversación genuina? ¿Qué dirías tú? Eh, eh, pues, coméntame. Sí, verá, si fuera tan amable, ¿puede repetir la pregunta, por favor? ¿No has estado atento, José? Sí, estaba un poquito... A ver, les digo que cuando la relación precede el negocio, primero nosotros debemos empezar con una pregunta o una conversación genuina, no mecanizada, no robótica, no a la que hagamos a todo el mundo. Yo te pongo el escenario, son 7 de la mañana, tú estás justo entrando a hablar con un cliente. ¿Cómo va a empezar tu conversación para generar esta conexión emocional? Bueno, para empezar con esta conexión emocional, en primer lugar, con un saludo, pues. Ya, pero necesitas crear como que esa conexión. Aparte del saludo, ¿qué puedes decirle en un inicio? Por ejemplo, yo ahorita les pregunté a las chicas qué tal inició su semana, ya estamos en cierre de vigencia y tal. En el escenario que yo te puse, ¿qué harías tú para empezar y crear ese vínculo? ¿Alguien que quiera participar de forma voluntaria? A ver, eh, Cristian, buenas noches, coméntame. Ah, ok, Vivian ya levantó la mano, te ganó Cristian. Coméntame, Vivian, te escuchamos. Bueno, muy buenas noches. Dime. Bueno, yo primero saludaría, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal? Y así que vaya fluyendo lo que es la conversación. Porque no puedo ir, ay, ¿cómo está? ¿Cómo amaneció? Eso es como que una pregunta muy íntima más que todo, que cómo amaneció ya no, pues ¿qué tal? Y ahí mismo va fluyendo la información, la Ya, conversación. exacto, perfecto, a eso me refiero, eso también quería andar, o sea, tampoco nosotros vamos a ser tan abrasivos como para sofocarle a la persona. Pero ¿qué podía haber hecho yo para que comience la conversación en ese escenario? Por ejemplo, ¿qué hubiera dicho yo? Ay, está haciendo mucho frío, ¿verdad? ¿Qué hubiera dicho la otra persona? Sí, estos días está últimamente así, ta, ta, ta. Así empezamos esa conexión emocional. Obviamente, luego de que ya me presenté, luego que ya le saludé, le conocí, tal, así, de esa forma. Listo, ¿ya? A eso me refiero cuando hablo de una conversación genuina. ¿Ya? Porque si a tú todos los preguntas a todos los clientes, ¿y qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado su día? Hay veces y veces que solo te van a decir, bien,
se cierra por completo la conversación y no se logra la conexión emocional. Mientras que usas cosas en tu entorno que puedan llegar a llamar la atención en ese momento, eso les va a servir mucho para generar la conexión emocional. Ahí viene entonces lo que es el interés real por la persona, ¿ya? Ojo con esto y no cometamos este error. Cuando nosotros ya le preguntamos el nombre, a mí me ha pasado muchas veces en realidad. No sé si es que llegue a pasar también a ustedes, pero a mí me ha pasado muchas veces que ya le preguntamos el nombre y en el transcurso del calor de la conversación a veces te olvidas el nombre de la persona en la que estás tratando. Entonces, obviamente, si por ejemplo a mí, Laura, me empiezan a decir Laura y después de eso me dicen, ay, sí, señorita, claro, señorita, y ya no Laurita, ya como que no me siento como que tan en casa como me gustaría sentirme. Entonces, nosotros siempre recordemos el nombre, el contexto. Por ejemplo, a veces en las asesorías también nosotros preguntamos, ¿no? Ay, ¿tiene hijitos? Y al menos cuando le vamos a aprender un programa educativo, como nosotros, que la mayoría de nosotros trabajamos con eso. Ay, tiene hijitos, tal. Y si después me olvido de más o menos, vamos a poner un ejemplo, me dice que mi hijo es Luis y André, y después me olvido y le cambio de nombre o algo, aparte que eso nos genera un momento incómodo, se rompe la conexión y nos va a dificultar llegar a la venta. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros también? Utilizar frases útiles como las que están en pantalla. Cuéntame un poco más sobre tu situación. ¿Listo? Luego de que ya hemos generado esta conexión, entonces necesitamos ahondar en el tema. Recordemos siempre entonces que la emoción valida la lógica. Es decir, aunque el cliente compre por emoción o decida por emoción, después siempre va a justificar con lógica. Por lo tanto, nosotros luego de crear la conexión no nos vamos a quedar ahí, sino que vamos a reforzar todo con datos. ¿Ya? Ejemplo, emoción. Esto te va a dar tranquilidad. Lógica. Además, te reduce un costos en un 30%. ¿Listo? Aparte, esto importantísimo. Primero le genero la conexión, esto te va a dar tranquilidad y luego le doy datos. ¿Para qué? Para generar conexión más credibilidad. Una fórmula poderosa, ¿ya? Y que en la parte de que el trato supera al discurso técnico, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros podemos saber 1 millón sobre nuestro producto o servicio. Podemos tener aquí toda la información relacionada con costos, beneficios, datos, sistema, todo. Pero si nosotros no conectamos, no vendemos. ¿Ya? Eso es la regla básica de un vendedor. Por lo tanto, siempre empáticos, usemos lenguaje simple y tengamos escucha activa. ¿Ya? ¿Qué debemos evitar aquí? Siempre hablar demasiado técnico, usar muchos tecnicismos o a su vez parecer frío o distante. ¿Ya? ¿Qué debemos hacer nosotros? Sonreír, generarle confianza al cliente. Entonces, eso hablo en los 4 principios claves de Latinoamérica para lograr la persuasión. Siempre la confianza pesa más que la oferta, la relación va a preceder al negocio, la emoción valida la lógica y el trato supera al discurso técnico. ¿Ya? Pero bueno, todo eso como parte introductoria nosotros ya sabemos y trabajamos. Vamos a entrar un poquito en materia a modelos aplicados a ventas profesionales. Ojo con esto en el contexto latino. ¿Ya? Vamos a ver cómo vemos en pantalla el modelo AIDA. El modelo AIDA es atención, más interés, más deseo, más acción. Son etapas del modelo, ¿ok? Aquí hablamos cuando mencionamos atención. ¿Cuál es el objetivo aquí? Romper la indiferencia. En Latinoamérica, nosotros, ahí es lo que les mencionaba. Primero en la atención, un saludo cercano, una pregunta humana, un comentario contextual. Por ejemplo, muchos negocios como el suyo están perdiendo clientes sin darse cuenta. ¿Le ha pasado algo similar? Ahí, ¿qué hacemos? Captamos la atención del cliente. Entonces, después yo tengo que generarle interés según esta fórmula. ¿Cómo lo hago? El interés, queremos que el cliente se involucre. ¿Cuáles son las claves aquí? Primero, hablamos de la realidad y no del producto y usamos ejemplos cotidianos, locales o más hablados, ¿ya? Por ejemplo, en empresas de tu sector hemos visto que el mayor problema no es vender, sino retener, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? Hablo del momento, de la realidad de lo que está viviendo. Posterior a ello, ¿qué debo hacer? Plantar el deseo, ¿ya? Y que se imagine el beneficio. En un cliente latino siempre funciona mejor que nosotros lo hagamos visualizar con mejoras emocionales y rápidas, prácticas, ¿ya? Es decir, menos datos, más impacto. Por ejemplo,
Imagine tener un flujo constante de clientes sin estar persiguiendo. Fácil, rápido, práctico y le hizo al cliente que se emocione muchísimo por adquirir nuestro producto o servicio. Y para finalizar, entonces tenemos la acción. ¿Qué es la acción? Facilitar el siguiente paso. Claro, sin presión, acompañado. La acción ya es al final, cuando nosotros ya le hemos dado toda la información, le hemos explicado absolutamente todo. Entonces, ¿qué queremos hacer? Que ya se llegue a la parte del cierre. Por ejemplo, si estamos haciendo en llamadas, podemos decir lo que está en pantalla. Si le parece, agendamos una breve reunión y vemos si esto realmente le sirve. Y si es en presencial, si es ya para ventas, ¿qué podemos hacer al final? ¿Sabe qué? Entonces entremos a la partecita de la inversión y me comenta usted qué tal le parece. Ya es el final. ¿Ya? Todo resumido que acabo de hablar está en la siguiente imagen que nosotros vemos en pantalla. Entonces, repito, esta fórmula es sencilla. A, I, D, A. Primero atención, llamamos la atención. Primero interés, despertamos el interés. Después el deseo, provocamos el deseo. Y después acción, incluir la llamada a la acción. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Lo que nos va a aperturar, ya sea el cierre o ya sea generar la cita, si estamos hablando en términos de llamadas. ¿Ya? En este caso, ahora que nosotros ya sabemos este seguimiento que hacemos, levantemos la mano los que aplicamos los que ya habíamos aplicado este método en nuestra cotidianidad en las ventas. Obviamente ahorita le pusimos un nombre, pero es un método que todos trabajamos en realidad. Levantemos la mano los que sí hemos usado este método, los que sí nos familiarizamos con esta forma de vender, con el método AIDA. O a su vez nos tomó un poquito de nuevo, me imagino yo, ¿ya? Listo. A ver, les comento una cosita, ¿no? En 7 minutos va a finalizar esta videollamada de Zoom. Entonces, acabados los 7 minutos, tienen 10 minutitos de descanso y la siguiente clase empieza a 7:50, por favor, en el segundo link que se les envió para que tengan un poquito de conocimiento y no nos quedemos como que en el limbo como nos pasó en la última clase, ¿ya? Entonces, se acaba esta reunión en 5 minutitos y nos conectamos después de 10 minutitos para terminar. Ahí vamos a hacer muchas actividades para que nosotros podamos reforzar este método, ¿ya? Entonces, veamos también el método Spin Selling. De igual forma, hay que mencionar que está adaptado a Latinoamérica. ¿De qué habla el método Spin? El método Spin habla de situación, problema, implicación y necesidad de solución. En la situación, ¿cuál es el objetivo? Comprender nosotros lo que está pasando sin interrogar, obviamente. Nunca hagamos preguntas frías, ¿ya? Esto de las preguntas frías que hablan, preguntas cerradas de sí y no. No, porque ahí se crea un silencio incómodo y nosotros muchas veces se nos va a dificultar seguir la conversación. Hagamos preguntas como estas. ¿Cómo están manejando actualmente sus ventas? ¿Listo? No se cierren sí y no y te va a dar permiso o te va a dar la seguridad de poder seguir hablando. Después viene el problema. ¿Cuál es el problema aquí? Descubrir las molestias reales. ¿Qué debemos hacer nosotros aquí? Y sobre todo para un latinoamericano, escucharle sin interrumpir. ¿Ya? Nosotros los latinoamericanos a veces cuando al menos cuando ya generamos conexión, nos vamos de largo. Siempre escuchemos sin interrumpir, pero obviamente evitando que la conversación no salga del hilo del cierre. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que más le cuesta en ese proceso? Después que viene la implicación. ¿Qué es entonces la implicación? El objetivo aquí es que el cliente dimensione el impacto, ¿ya? O sea, lo que nosotros le vamos a dar, le va a solucionar tanto su vida o sus ventas o su diario vivir, que aquí va a empezar a nacer la urgencia. Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando ese problema se repite mes a mes? Entonces, ¿qué va a decir el cliente? Si tengo ese problema todos los meses y yo en este momento adquiero el producto o el servicio, pues se me va a solucionar. Entonces, ¿qué le hice yo? Ya le implanté la necesidad. Entonces, ¿cuál es el último paso? Dale la solución. ¿Listo? Esta necesidad de solución también es denominada need payoff, ¿ya? Por si en algún momento los llegamos a escuchar. ¿Cuál es aquí el punto clave de este método? Que el cliente verbalice el beneficio, ¿ya?
O sea, que él hable del futuro que pudieras llegar a tener si adquiere nuestro producto o servicio. Por ejemplo, si pudiera solucionar eso, ¿qué cambiaría en su negocio? ¿Qué va a decir el cliente? Ah, sí, entonces yo ya voy a tener más clientes de forma continua, yo no me voy a preocupar en ese tema y voy a poder enfocarme en otras cosas como proveedores y tal. Entonces ya le estoy haciendo darse cuenta de cómo le va a facilitar la vida a mi producto o servicio. ¿Ya? Entonces, recordemos ya para finalizar esta primera fase de la clase. En Latinoamérica, cuando el cliente lo dice con sus palabras, la venta avanza sola. ¿Ya? Repito, en Latinoamérica, cuando el cliente lo dice con sus palabras, la venta avanza por sí sola. Joanita, antes de entrar al receso, coméntame un poquito. ¿Qué nos puedes resumir de la frase que está en pantalla? ¿Nos puedes dar tu comentario de esa frase que está en pantalla? Bueno, ¿será que el cliente mismo le da la confianza a uno o la credibilidad que la venta, como quien dice que sí avanzó la venta, que sí está seguro de, en este caso, si es en una carrera que sí se va a inscribir? Uno siente cuando el cliente realmente sí va a tomar el producto, por decirlo así. Claro, cuando él ya empieza a verbalizar lo que usted le va a dar, ¿no? Como por ejemplo, ¿cómo podrías decirme una frase? Por ejemplo, ¿te parece cuando te dicen, ah, o sea, es que con este título yo ya pudiera acceder a tal y tal trabajo? Eso es que él ya está convencido. ¿Si te das cuenta? ¿Sí te pasa Claro, eso? sí, sí me ha pasado. Oh, ya, chévere, yo estaba necesitando este título porque con esto voy a poder unirme al programa para subir en los agencias de educación. O sea, sí, entonces uno le da como un poquito de seguridad porque dice, bueno, si estoy realmente interesado, sí se va a inscribir porque realmente lo necesito. Claro que sí. Ya mi Joanita, muchísimas gracias por su participación. Vivian, tú coméntame, ¿qué es lo que nos puedes aportar sobre la frase que está en pantalla? A ver, lo que yo entiendo es que, digamos, cuando uno ya está explicándole el producto de, por ejemplo, en una maestría, Ujú. no, un programa de validación, por ejemplo, para las personas que tienen experiencia laboral. Y ahorita el Ministerio de Educación les está exigiendo que saquen lo que es la licenciatura en ciencia de la educación, un título de tercer nivel. Entonces, ellos como ya vienen con esa obligación, ellos mismos, digamos, cuando uno les explica y comienzan a decir, ¿y qué tiempo? Y es un año, pero en un año ya de ahí puedo hacer la maestría. Entonces genera como que esa confianza y él mismo como que se da cuenta que para obteniendo esa licenciatura en un año, va a obtener beneficios como tal como un empleo seguro, su nombramiento, etcétera, etcétera, etcétera. Eso, mi Vivian. Perfecto. Muchas gracias por su participación. Recordemos lo que les mencioné, por favor. En 10 minutitos, 7:50, nos conectamos todos al segundo link y continuamos. Listo, gracias.